proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Justificación. Naturalmente buscamos justificarnos a nosotros mismos cuando hacemos algo o hemos hecho algo que causa una ofensa o nos separa de los demás. Aún más importante, nos separa de Dios. Automáticamente tratamos de determinar una forma en que podemos justificarnos o justificar nuestras acciones ante sus ojos. Aquí es donde debemos confiar en Dios por fe, colocarnos ante Dios como culpables y confiar en Él para la justificación en Cristo. No podemos justificar lo que dejamos de hacer, por lo que podemos hacer. Por ejemplo, podría afirmar que no tengo que compartir el Evangelio cuando me cruzo con la gente en mi trabajo diario, porque predico el Evangelio desde el púlpito. Lo que hago no justifica lo que no hago. La gente a menudo espera estar delante de Dios solo por las cosas que hacen, como ir a la iglesia, ayudar a los pobres, etc. O por no hacer ciertas cosas como robar, matar o mentir. La culpa no se borra con acciones. Por ejemplo, si lastimo a una persona y luego voy y hago el bien a la siguiente persona, ¿está justificado mi mal? No. Tenemos que ser condenados y justificados por un juez, Jesús. Ante la condenación del juez, apoyado por la sociedad, no se justificaría a sí mismo, aun con todo el derecho de hacerlo, pues era completamente inocente, hablando de Jesús. Pero no lo hizo porque iba a justificar al resto de la raza humana. Si se hubiera justificado a sí mismo, nos habría condenado a todos, cuando afirmó que no lo hice. Afirmo que estoy justificado porque mis motivos para hacerlo eran correctos. En realidad estoy condenando a otra persona, porque cada motivo incorrecto o cada acto incorrecto deben ser condenados. Y nunca hay un acto incorrecto sin que haya un motivo pecaminoso que provenga de alguna parte. Cuando nos declaramos inocentes ante Dios, incluso ante las personas, sin haber sido justificados por Dios, proclamamos que nos hemos justificado, que nunca fuimos culpables. O buscamos culpar a otros por lo que hemos hecho. O tratamos de negar la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros al afirmarnos inocentes. Pero ser justificados por Dios, debemos declarar y confesar nuestra culpa. Dios no te condenará cuando reconozcas tu pecado ante Él, por grande que sea, pero te condenará cuando busques negarlo o culpar a alguien más o a alguna situación. Es Dios y solo Él es el que justifica. En Romanos 8, versículo 31 al 39 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos reconocer y confesar nuestra culpa. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10 dice: si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Tito capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hay un pensamiento popular que anima a las personas a declararse inocentes. Generalmente se usa diciendo, no es tu culpa. Y no debemos asumir culpas que no son nuestras, sino que el simple hecho de declararse inocente no quita la culpa. Otro que se usa es, necesitas perdonarte a ti mismo. Hay un par de cosas a considerar cuando se trata del perdón. Número 1, tiene que haber culpa para que haya un perdón. Decir que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos es reconocer la culpa. En segundo lugar, la capacidad de poder tiene que ser mayor por parte del que perdona que del que comete la culpa. Si cometo el mal, entonces no tengo la capacidad de perdonar. Todo perdón que tiene valor eterno está siempre estructuralmente enraizado en Dios. Por último, nadie que se declare inocente ante Dios tiene o recibirá perdón o justificación. Dios está listo para justificar. Lo que está esperando es alguien que esté dispuesto a declararse culpable y creer en su gran misericordia para justificar y salvar de la condenación eterna del pecado a aquellos que confiesen sus pecados a Dios. Pero de esto lo más importante es que recibas a Cristo en tu corazón. Si tú nunca le has pedido a Cristo que entre a tu corazón, te animo a que veas el video llamado Cómo recibir la salvación. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.